noches amigos, es para mí un gusto poder compartir con ustedes el tema de las estudiantinas. Vamos a centrarnos en la estudiantina en Guatemala, pero como información general podemos compartirles, según investigaciones de expertos en Europa, que las estudiantinas surgieron en España en el siglo XIX y surgieron inspirados en las agrupaciones que se formaban en las fiestas de carnaval en España. Los estudiantes llegaban a estas fiestas y veían grupos musicales que amenizaban los días que duraba el carnaval y que cuando terminaba el carnaval se desintegraban estos grupos. Estos estudiantes toman esta idea, llevan esta tradición a las universidades y así ha sobrevivido a lo largo de los años, llegando a Latinoamérica con la tradición universitaria. Ya para hablar directamente de Guatemala, los datos más antiguos de la presencia de las tunas en Guatemala, según las fuentes que nosotros tenemos, están a finales de 1800, ya que el autor de la música del himno nacional de Guatemala, el maestro Rafael Álvarez Ovalle, perteneció a algunas estudiantinas de la época y conformó otras estudiantinas. Podemos ver evidencias de la estudiantina El Chapín en 1892, también la estudiantina La Broma en 1896. Él forma estudiantinas de nivel básico y diversificado. Y una característica muy importante es que son agrupaciones conformadas por señoritas. Tenemos la estudiantina del Colegio Centroamericano en 1910 a 1915, la estudiantina Guatemala en 1916 y la estudiantina del Instituto Belén en 1922. Hay un lapso de tiempo donde no tenemos mayor evidencia de qué fue de la tradición de las estudiantinas hasta la fundación de la estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1970. Durante la década del 70 y parte del 80 surgen la mayor cantidad de agrupaciones estudiantiles prácticamente dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala en las diferentes facultades, pero podemos decir que en Guatemala hay estudiantinas universitarias y no universitarias. Las no universitarias son las estudiantinas que surgen en los barrios y que en su mayoría son estudiantinas que surgen en torno a los ministerios de alabanza de la religión católica. Son las agrupaciones que se encargan de la celebración de las misas. Pero también estas estudiantinas participan de diferentes actividades culturales. Podemos mencionar en 1970 hasta el año 2012 que surgen las últimas estudiantinas. En 1970 a la Estudiantina General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el 72 a la estudiantina de la Facultad de Ciencias Económicas, en el 73 la de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el 75 la del Centro Regional de Quetzaltenango, en el 77 la del Centro Regional de San Marcos, en el 78 la Facultad de Agronomía y la de Derecho, en 1980 la Escuela de Trabajo Social, en el 2006 la del Centro Regional de Huehuetenango y en el 2012 la de la Facultad de Ingeniería y la estudiantina Albeitares, también de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es así como surgen estas estudiantinas. En sus orígenes las estudiantinas mantienen la tradición de utilizar la capa, que son elementos que heredamos de la tradición de las estudiantinas europeas y que se mantienen en Latinoamérica, pero la estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala hace su aporte no haciendo una capa tradicional como las capas de las estudiantinas europeas y mexicanas, que es una capa negra, sino que utiliza una capa de un material nacional como lo es el capuano, ¿verdad? Con que se hacen los sacos de Sololá y los ponchos de Momostenango, y también utiliza elementos de la cultura maya cachiquel, que tiene un símbolo la capa, que es el símbolo del murciélago estilizado, que lo podemos ver por acá. También tenemos los listones, que son elementos de intercambios de amistad entre las diferentes agrupaciones, ¿verdad? Y mantiene la tradición de la música universitaria. Pero en Guatemala se da un fenómeno. La estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, si bien es cierto, probablemente se origina por la influencia de la tradición de la tuna en México y surge por la idea de los integrantes de la junta directiva del coro universitario, que ven la necesidad de tener una expresión no solo vocal sino también instrumental y de incluir otros repertorios un poco más populares.
Es así como ellos deciden formar la estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en sus primeros años sí se ve influenciado por la música tradicional de Tuna, pero desde 1970 empieza a generar también música original. Claro, con la influencia de los ritmos tradicionales como el vals, los pasos dobles, los corridos, ¿verdad? Pero también se da la situación que a finales de los 70, como ustedes saben, empiezan a haber esos indicios del inicio del conflicto armado, que se recrudece durante los años 80 y finaliza a finales de los años 90, con la firma de los acuerdos de paz. Esto marcó no solo a la sociedad guatemalteca, sino golpeó muy duro a la Universidad de San Carlos de Guatemala, siendo los integrantes estudiantes universitarios no se vieron ajenos a esta situación. Y entonces dentro de la estudiantina se empieza a generar un tipo de música acorde a la realidad. Se empieza a hacer un tipo de música de denuncia y de mensaje a la población guatemalteca. Y esto se da porque la estudiantina tiene una influencia de lo que se está dando en Latinoamérica, puesto que a lo largo de los años 70 podemos ver nosotros todo ese movimiento social que se da con la instauración de las dictaduras militares en los diferentes países y cómo desde la cultura se empieza a hacer una contraparte, se empieza a luchar también, no solo desde la organización como en Guatemala se dan los grupos insurgentes, sino que también se empieza a luchar desde el arte y la cultura con la música, con el arte. Entonces la estudiantina ya dentro de su repertorio tiene la música tradicional universitaria, la música guatemalteca y la música de mensaje o de protesta, que aquí se genera un movimiento de compositores que se denomina canto nuevo. Entonces ahí ya podemos ver características que no se dan en la tradición de la tuna en Europa ni en México, ¿verdad? Regularmente ellos, su repertorio es más festivo, más de serenata. En cambio aquí en Guatemala se da el componente de tener un repertorio de mensaje para la conservación de la memoria histórica. A nivel general podemos decir que las estudiantinas brindan arte y cultura a la sociedad en forma gratuita, ya que regularmente las actividades que realizan las estudiantinas no tienen ningún costo, es proyección artística. Podemos decir que hacemos labor de extensión artística de la universidad a la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. También podemos decir que se da un resguardo y difusión de la música popular guatemalteca, ya que con el bombardeo de los medios de comunicación masiva que promueven música comercial, es poco los espacios donde podemos nosotros escuchar la música guatemalteca. Y entonces es importante porque son jóvenes, son estudiantes que promueven nuestra música. Entonces nosotros hacemos labor de difusión y conservación del arte popular guatemalteco. Otro aporte importante de las estudiantinas es que se organizan festivales. Podemos hablar del Festival Nacional de Estudiantinas desde 1975 hasta la fecha. Y son materiales que hoy por hoy ustedes pueden ver en las redes sociales de la estudiantina, Estudiantina USAC en Facebook y Estudiantina USAC en YouTube, donde ustedes pueden conocer qué es lo que nosotros hacemos en cuanto al arte y la cultura. Es así como a grandes rasgos podemos hablar una pequeña parte de lo que son las estudiantinas y sobre lo que son específicamente las estudiantinas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchacha